pastor presbiteriano, 25 años de ser pastor. Actualmente profeso la profesión de licenciado en teología, la profesión de licenciado en psicología y el ministerio pastoral. Uno de los enfoques más importantes para la iglesia protestante es la época de la Reforma, aunque no podemos suscribirnos únicamente a la Reforma de la época de Lutero, de Calvino, sino que es necesario tomar en cuenta que desde que Dios creó la tierra y toda su creación, Él desde el inicio fue un reformador, porque tomó en cuenta que el ser humano tenemos una condición de pecador desde el inicio de la creación. Entonces Él hizo un proceso de transformación en el ser humano, trasladándolo del estado de la caída a otro estado. Sin embargo, es también importante ver que en el Antiguo Testamento hay otros momentos de la Reforma, como lo fue en la época de Nehemías. Nehemías también fue un reformador. Él fue uno de los personajes que encontró las Sagradas Escrituras y la levanta y le da al pueblo de Israel una nueva forma de ver la vida y el contexto social, tomando en base la palabra de Dios. Toda la acción profética que hubo en el Antiguo Testamento también realizó una época importante dentro de la Reforma. Y principalmente con la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo, Él vino a ser el gran reformador de la humanidad, porque no solamente nos vino a reformar como iglesia, como pueblo de Dios, sino también a reformar nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Primero pagando el precio que pedía Dios en este caso para la salvación del ser humano. Entonces constituyéndose Él en el vínculo principal entre el ser humano y Dios, y el ser humano en su condición de totalmente pecador. Pero para los reformados, la condición de la salvación de esa depravación total, como lo reconoce Juan Calvino, nosotros entendemos que esa condición de pecado vino planificado desde Génesis capítulo 3, verso 15, donde desde la caída ya estaba preparado el plan de salvación, de redención, le decimos nosotros, enfocado en Romanos capítulo 8, verso 28 y 29, el proceso completo de redención. Todo esto desde el siglo I hasta el siglo XV, pues definitivamente también hay otros historiadores que levantan muy en alto la época de la Reforma. Y definitivamente en el plan de Dios y en la historia, personajes como Lutero y Juan Calvino, pues vinieron a darle parte del sello en el plan de Dios que ha establecido. Para nosotros los reformados, que somos de la línea de Juan Calvino, para nosotros el hecho de ser reformados es parte de nuestra identidad. Y ante esta época de cumplir 500 años, para nosotros es un gusto grande poder tener ese momento de celebración, porque es parte de toda una historia. Pero lo más significativo que tiene es que este aspecto de reforma es un proceso continuo, que ante todo en el siglo XXI, con los grandes cambios de la era que ha tenido, principalmente en la era posmoderna, con el desarrollo de la tecnología, se hace mucho más necesario no perder nuestros fundamentos bíblico-teológicos reformados, que principalmente está basado en 5 fundamentos. Actualmente los hermanos mexicanos presbiterianos han agregado otros 2 fundamentos, lo que significa
la sola voluntad de Dios, la sola verdad, solo Cristo, solo la fe, solo la Escritura, solo la gloria de Dios, y solo Dios como tal. Entonces esos fundamentos sí son importantes para que en el quehacer misional del mundo la teología reformada sea una opción que pueda ayudarnos a realmente enfrentar una realidad difícil como lo es el de la era del siglo XXI. Gracias por esta oportunidad.